Bueno, pues empezamos. Vicepresidenta, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta quinta edición de los fondos europeos del diario. Ha venido pertrechada del kit para las 72 horas de supervivencia en caso de emergencia natural o guerra. No he venido pertrechada del kit de supervivencia y ya me he dado cuenta que ha sido una cierta revolución en las redes. Sí creo que es importante entender dos cosas. Una, cuanto más preparados estemos para entender cómo reaccionar ante cualquier eventualidad, es siempre más fácil esa reacción. Dos, es verdad que nos ha pillado a todos un poco de sorpresa la manera en la que se ha presentado ese kit. Pero yo creo que hay que quedarse con el mensaje que importa, ¿no? En cualquier evento, todos los expertos en protección civil nos dicen lo mejor es saber de antemano qué se necesita. ¿Y cómo se explica a la opinión pública que la Unión Europea tiene mecanismos de excepcionalidad e incluso es capaz de tejer consensos para aumentar el gasto militar de Europa y no para los asuntos vitales de la ciudadanía, como puede ser el acceso a la vivienda? Europa está viviendo un proceso de transformación muy rápida donde estamos encontrando la fórmula de reaccionar muy rápidamente frente a prácticamente todos los imprevistos que vemos. Hay que acordarse de qué es lo que ocurrió en el mandato anterior cuando Ucrania es invadida por Rusia, Rusia hace chantaje con la energía y cómo se activa un proceso de transformación a toda velocidad para poder reaccionar unidos y para poder salir a cubrir a los consumidores industriales y domésticos. Cómo reaccionamos con la crisis de la COVID y cómo ahora sabemos que en una distorsión como la que estamos viviendo, debemos reforzar nuestra seguridad. Nuestra seguridad es más amplia que solamente el gasto militar. No podemos dejar que se rompan los cables, que nos chantajeen con la energía, que haya ciberataques o que no estemos preparados para grandes catástrofes. Y ese es un esfuerzo que tiene que hacer colectivamente Europa con la idea de que el eslabón más débil es el que va a marcar la fortaleza del conjunto de la Unión. Creo que en paralelo se está haciendo un esfuerzo también importante para encontrar la forma en la que responder a ese otro gran desafío social de gran calado que vivimos en la vivienda en Europa, cuando no hay ni una sola palabra referida a la vivienda en los tratados fundacionales, pero sin embargo hay un comisario de vivienda y hay una intención de dedicar toda una política a facilitar la vivienda no solamente para las personas más vulnerables, para que la vivienda sea asequible para todos los europeos. Durante la pandemia, Europa implementó créditos, fondos extraordinarios a fondo perdido para los Estados miembros. ¿Es viable que ahora ese necesario aumento en defensa cuente con las transferencias directas a fondo perdido que está reclamando el Gobierno de España? Yo creo que estamos en pleno debate sobre cómo se financian todas esas nuevas necesidades y prioridades que se marcan en el horizonte. Y se está precisamente identificando cuánto más se puede ampliar la tarta, cuáles son los mecanismos más adecuados. Avanzamos en un proceso de profundización europea con una política que pueda llamarse Unión, o se trata de sumar esfuerzos de los Estados miembros y que cada cual siga resolviendo los problemas por su cuenta. Yo creo que estamos precisamente en el medio de ese debate. Y creo que los comentarios hechos por el presidente del Gobierno con respecto a esa visión de conjunto tienen mucho que ver con otras muchas dimensiones del mercado interior, con las reflexiones que podían hacer Draghi o Letta en su momento, cómo estamos llegando al límite de lo que representa algo tan importante como es Europa, y los siguientes pasos van a requerir más Europa, más comunitarización, más unión de la energía, más unión de las infraestructuras, más unión bancaria y de ahorros y de inversiones, y probablemente también más unión en términos de seguridad. Reino Unido ha anunciado un importante recorte en gasto social. ¿Los Estados miembros se librarán de recortes en el estado de bienestar, teniendo en cuenta la decisión del Reino Unido de esta semana? Una de las cosas de las que nos sentimos más orgullosos es de nuestros valores, de la forma en la que hemos construido la sociedad europea, el estado del bienestar. Y eso forma parte de nuestra seguridad. Cuando la presidenta von der Leyen va al Parlamento Europeo y presenta sus líneas maestras, las directrices políticas, destaca seguridad, competitividad y valores. En el fondo, si no hay una Europa que es capaz de generar riqueza, no podemos ni garantizar seguridad ni garantizar la pervivencia de nuestros valores. Yo creo que una reducción
del gasto social, de los servicios, de las oportunidades, además de crear una profunda injusticia, genera una reacción virulenta de desconfianza hacia las instituciones, hacia el proyecto común y hacia la democracia. Por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo incorporamos dentro de ese concepto de seguridad la posibilidad de seguir construyendo riqueza y oportunidades para los europeos, y eso tiene mucho que ver con nuestro modelo de servicios y del estado del bienestar. Vicepresidenta, ¿Estados Unidos es un mediador neutral para poner fin a la situación que vive Ucrania, o es más bien un socio de Putin en un trato bilateral que ha dejado fuera de esa negociación a la Unión Europea? A mí me parece que es muy importante destacar que estamos hablando de la seguridad de Europa, de la agresión a un Estado soberano con un gobierno legítimo cuya titularidad se cuestiona por Putin, a unas fronteras marcadas y respetadas y defendidas por la Carta de Naciones Unidas, y a un orden internacional construido con Estados Unidos liderando el proceso junto con los Estados europeos desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es muy serio lo que está ocurriendo en ese cambio de criterio, en esas expresiones que a veces proceden hasta del secretario de Estado americano en su audiencia, en la Casa de Representantes, diciendo que el orden multilateral jugaba en contra de los intereses de Estados Unidos. No se entiende. Sí creo que un debate sobre seguridad, paz en Europa, en un país europeo, necesita, uno, contar con el país agredido, con Europa, que es lo que se está desafiando desde fuera, con quienes más se quieran sumar a ayudar a contribuir a ese proceso de paz, y con un marco normativo que nos lo da el propio sistema de Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas. Pensar que se puede excluir al agredido, al continente que defiende los valores y que sería el destinatario inmediato de la siguiente agresión, en unas conversaciones de paz, no parece que tenga mucho sentido, ¿no? ¿Y cómo interpreta que Europa no esté teniendo información directa de esa negociación bilateral entre Estados Unidos y Putin? Por ejemplo, ayer Macron planteó la posibilidad de una misión de los Estados miembros, mandando tropas, pero ¿este planteamiento se hace con información de esa negociación, o Europa está planteando soluciones de una manera ciega, sin tener información de lo que está ocurriendo allí? Si hay dos que hablan y no quieren contar, es muy difícil tener información, más que por los elementos indiciarios que puedan estar en relación con las declaraciones que puedan hacer. Evidentemente, Putin no tiene muchas ganas de contar, e incluso cuando cuenta o se expresa en público no necesariamente confiamos en que lo que esté contando sea la realidad, o si no está escondiendo otras intencionalidades. Es un poco más triste y llamativo una posición de transparencia y de colaboración con quien ha sido un aliado natural de Europa desde hace muchos años, de las democracias en el mundo desde hace décadas. Esto es quizá lo que resulta más extraño, esa dificultad para mantener un nivel de conversación como Unión Europea, porque es posible que algunos gobiernos de algunos Estados miembros sí puedan contar con esa información en esas conversaciones o visitas que ha podido hacer el presidente Macron o el primer ministro Starmer, pero sí, yo creo que echamos de menos esa relación de solidaridad y de compartir valores y prioridades con Estados Unidos, y esperemos que eso tenga retorno, pero lo que no puede ser es que nos frene, que nos pare. Yo creo que si tenemos unos valores que defender, lo debemos hacer. Si hay quien no quiere estar con nosotros, pues habrá que permanecer abiertos para Tenemos que defender esos valores, nosotros. entonces, preventivamente. Tenemos que defender esos valores en todos los frentes. Mira, una de las cosas que más emoción me ha producido en estas últimas semanas ha sido ver la Plaza del Pueblo en Roma repleta de italianos defendiendo Europa. Y yo creo que esto les pasó a muchos británicos, ¿no? Después del Brexit, de repente tener la sensación de que estaban perdiendo algo con lo que habían nacido y que se lo quitaban. Pues aquí ocurre lo mismo. Hemos dado por hecho que Europa está ahí, que siempre va mejor,
que la sociedad, sus valores son inmutables y de repente descubrimos que hay amenazas reales en forma de comportamientos antidemocráticos, de mentira, que Europa tiene enemigos fuera y que desgraciadamente a lo mejor también hay una parte de los intereses de esos enemigos fuera que está representada por tendencias o por expresiones o por voluntades de romper, de quebrar ese proyecto europeo. O sea que sí, yo creo que es un buen momento para recordarnos las grandes ventajas y lo orgullosos que debemos sentirnos del proyecto europeo, que es un proyecto de paz y de prosperidad extraordinario, pero que hay que defenderlo y dejar bien claro que queremos seguir contando con ese proyecto. Las necesidades en materia de seguridad y defensa pueden chocar con una transición energética acelerada, como ha defendido usted siempre. Yo creo que necesitamos una transición energética y ambiental acelerada. Creo que a la gente se le olvida que no hay competitividad industrial que no sea extraordinariamente eficiente en el uso de los recursos, extraordinariamente inteligente en la manera en la que se producen, se consumen y se reutilizan. Esto está presente en este mandato de la Comisión, ¿no? Con mucha frecuencia leo así comentarios, esto ya se acabó. ¿Cómo que se acabó? ¿Vamos a perder los trenes de la carrera tecnológica lanzada ya hace mucho? Ya hemos perdido algún tren y estamos intentando recuperar trenes que otros vieron hace 10 o 15 años y apostaron firmemente por ser grandes colocadores de esos bienes de equipo, el automóvil eléctrico, las baterías, ¿no? en los mercados mundiales. O sea que yo creo que no es posible pensar en una industria competitiva, en un continente que genera riqueza si uno no entiende la realidad que lo rodea. Es ya una fuerza de mercado ese vector verde en todas sus dimensiones. Y es muy importante entender que la seguridad no se resuelve solamente con la disposición de armamento, con la disponibilidad de armamento. La seguridad, decía antes, es conseguir que nuestras infraestructuras no sean objeto de ataques. Es que no exista algo como pueda ser un ciberataque que ponga en riesgo el funcionamiento de los servicios o información sensible de nuestros hogares o de nuestras industrias. Es conseguir estar preparados frente a los grandes impactos que destruyen vidas, pero proyectos, infraestructuras, ciudades o cosechas o sectores económicos frente al cambio climático, y es también generar riqueza. Y la única forma de generar riqueza es hacerlo incorporando el componente ambiental como un componente claro de competitividad. Y no entenderlo es un error. Afortunadamente, en la Comisión Europea, en Bruselas, en el debate, en los debates estratégicos de las instituciones europeas, eso se entiende. O sea que aunque haya ruido, eso se entiende. El nuevo equilibrio de fuerzas políticas en el Parlamento Europeo es un obstáculo para cumplir con el objetivo de 0 emisiones netas en 2050 que se fijó en el Pacto Europeo Verde. Yo creo que el nuevo equilibrio de fuerzas en el Parlamento Europeo pone de manifiesto lo importante que es conectar con la sociedad y explicar que esa generación de riqueza está vinculada a entender la realidad que nos rodea y no a negarla. En el Parlamento Europeo vemos una serie de grupos parlamentarios que los calificamos dentro del esquema de populistas que dicen defender al pueblo, pero en realidad operan contra la ciencia, contra el conocimiento, contra los datos, contra la viabilidad de las cosas a medio y largo plazo, y asumen implícitamente el sobrecoste, el dolor, el sufrimiento que puede representar no actuar a tiempo. Yo creo que eso es tremendamente negativo. ¿Lo va a poner en riesgo? No, yo creo que en general la gente entiende que es importante trabajar cuando todavía tenemos tiempo para estar preparados, para seguir generando riqueza. ¿Lo facilita? No, lo dificulta. Claro que lo dificulta, es siempre mucho mejor cuando todos trabajamos a una y sumamos esfuerzos para conseguir las cosas, ¿no? Con un Donald Trump cada vez más impredecible, ¿hay margen de negociación para evitar una guerra comercial? O porque todas las negociaciones hasta ahora, todas las conversaciones han sido baldías, ¿no? El nuevo plazo que se ha dado la Comisión para negociar ha sido respondido con nuevos aranceles a los vehículos que no sean estadounidenses. Yo creo que siempre, incluso cuando cualquier situación está enormemente deteriorada, incluso en un conflicto bélico, siempre hay margen para hablar, para dialogar, para encontrar soluciones. El problema que enfrentamos es que es una especie de comportamiento del chico abusón en el patio del colegio.
yo no determino cuál es mi problema, sino que agredo directamente. Y evidentemente Europa no se puede quedar quieta, parada y callada ante semejante agresión. Claro que tiene que responder de forma proporcionada. De forma proporcionada, recíproca a ese tipo de agresiones, pero también manteniendo la flexibilidad, la apertura para resolver cualquier problema que se pueda plantear y, sobre todo, reforzando nuestras propias capacidades y habilidades para estar cada vez más y mejor preparados, para no tener que sustituir una dependencia por otra, para no tener que encontrarnos en una situación enormemente difícil porque quien era nuestro socio natural nos ha abandonado. Pues no me puedo quedar llorando en un rincón. Tendré que pensar la forma en la que, sobre mis propias fortalezas, construyo una capacidad alternativa. ¿Y a los aranceles hay que responder con nuevos aranceles o con una guerra híbrida como han hecho los chinos, con más regulación y competencia frente a los intereses de los Estados Unidos? Este es el análisis que se está haciendo, se lleva haciendo desde hace ya algún tiempo y hay que ver despacio exactamente qué es lo que está detrás de ese anuncio televisado, exactamente de qué se está hablando para poder responder de forma proporcionada y adecuada. Y esa posibilidad de respuesta proporcionada y adecuada puede pasar por medidas de reciprocidad con respecto a los componentes, a bienes y servicios que procedan de Estados Unidos. Puede pasar efectivamente por acceder, por utilizar los recursos de defensa de la Organización Mundial de Comercio, que creo que también es importante, o puede pasar por combinar ambos elementos, con un añadido. Las relaciones entre Estados Unidos, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea son inmensas y muy profundas. No es nada fácil discernir qué es americano y qué es europeo, y dónde y quién genera qué empleo y qué riqueza. Pero hay muchos más países en el mundo. La Unión Europea tiene un acuerdo comercial con Canadá, firmado hace mucho tiempo. La Unión Europea tiene un acuerdo comercial con Mercosur, firmado recientemente, con México. Hay otros muchos países que están asistiendo con la misma perplejidad que asistimos los europeos a ese rearme de fronteras que está impulsando Trump y que, sin embargo, confiamos, queremos, estamos convencidos de que se puede trabajar sobre la base de la colaboración, del comercio, de la cooperación y de los aspectos que nos unen con completa confiabilidad entre los distintos actores. Así que intentemos permanecer abiertos a voluntad de acuerdo por parte de Estados Unidos, activos y preparados para contestar, porque no hay que ser ingenuos, pero también abiertos y disponibles para seguir construyendo relaciones con otros países y fortalezas dentro de Europa. Vamos acabando porque vamos muy pillados de tiempo, pero hay otra guerra que parece que esa sí la vamos perdiendo, que es la guerra de la desinformación contra la información. ¿Qué puede hacer Europa para evitar las injerencias permanentes de determinadas plataformas en aspectos tan sensibles como la opinión pública o las elecciones de los Estados miembros? Es un asunto muy sensible y muy importante en el que Europa ha sido un primer actor que ha contado con regulación específica a través de la regulación en materia de mercados digitales, evitando concentraciones, siendo vigilantes. Empiezan a salir los primeros expedientes sancionadores al cumplirse el año de las obligaciones, el primer año efectivo de cumplimiento de obligaciones, y la regulación en materia de servicios digitales. Y la regulación en materia de servicios digitales es capital, porque ya no se trata solo de cuál es la posición relevante en el mercado, sino de comportamientos que no se toleran en el mundo real aparezcan reflejados en el mundo digital sin capacidad de seguimiento y control. Esto es clave, es decir, yo creo que es una de las cargas de profundidad más importantes contra el buen funcionamiento de la democracia y el respeto entre las personas. En definitiva, es una de las cargas de profundidad para la convivencia en paz, para poder establecer relaciones entre nosotros que no nos lleven directamente a la batalla campal, a la agresión o a la falta de respeto. Y creo que esta es una batalla que hay que dar con mucha firmeza. Tenemos herramientas, debemos ver si esas herramientas funcionan o tienen que ser reforzadas, tenemos que ser extraordinariamente vigilantes y, sobre todo, además de las herramientas jurídicas, regulatorias, tenemos que pensar
en lo relevante que es la connivencia social o la falta de reacción, la tolerancia social frente a comportamientos que no toleraríamos si los entendiéramos mejor. Yo creo que la sociedad en su conjunto, del mismo modo que se levanta contra la violencia o el machismo o la pornografía o tantas y tantas otras cosas, debería entender que la desinformación, la mentira, la acusación, el insulto es algo que nos degrada como sociedad y no lo debería tolerar. Ojalá sea así. Muchas gracias de nuevo, vicepresidenta, por acompañarnos y hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias.